Entonces vamos a empezar la clase. No sé si tienen alguna pregunta o consulta o estamos viendo. ¿No? ¿Ok? Sobre entonces, les recuerdo, bueno, que es solo esta clase y nada más, que la voy a estar mañana. Ya estaríamos bien. Respecto al curso, esto creo que me tiene bastante contento en el sentido que creo que cubrimos casi todas las materias. O sea, lo único que nos falta son algunos aspectos que de esta clase, no las que tenemos, que es suficiente. Así que ya tenemos casi cubierto todos los temas que vimos, así que por lo menos ese curso lo veamos un poco bien. Entonces, ¿qué estábamos discutiendo, digamos? Estábamos analizando algunas cosas que tienen que ver, digamos, paso. Entonces, ¿qué estábamos discutiendo? Entonces, estábamos discutiendo esencialmente, si quieren, propagación en un medio eléctrico. ¿Se ve bien o prendemos la luz? ¿Ve? Entonces, un medio eléctrico, entonces la idea esencial era que teníamos un medio eléctrico, entonces teníamos este medio que estaba acá, y este medio entonces dijimos que teníamos entonces un epsilon, no un epsilon cero, sino un epsilon, y teníamos un mudado, es decir, el medio se puede polarizar y magnetizar, y eso lo estamos haciendo acá, y lo que estamos diciendo es que en este medio se propagaba una onda electromagnética, entonces la representamos así, y así. Entonces tenemos, si quieren, hacia allá tenemos campo eléctrico, hacia acá el campo magnético, y Z la dirección de propagación. Y lo que vimos esencialmente era que la ecuación de ondas de este medio quedaba esencialmente igual, no cambiaba nada, quedaba simplemente en la forma BTT, por derivada del tiempo, el campo eléctrico, para simplemente este caso que nos da acá, nos da entonces 1 partido por, o si que nos da C, la velocidad de este medio, Laplaciano de E. ¿Okay? Eso no cambiaba nada. Entonces, lo único que encontramos especial era que C' al cuadrado, por supuesto, que una unidad apropiada al cuadrado, nos da C' era simplemente, en este caso, 1 partido por raíz de epsilon, 1 del medio, eléctrica, y la constante de área magnética del medio. Y esto en realidad era simplemente, apropiadamente, una raíz de capa eléctrico y capa, si quieren, magnético, por 1 partido por raíz de epsilon 0, 0, donde eso entonces era, si quieren, la velocidad de la luz. La luz acá, por segundo, y esta parte de acá lo llamamos índice de refracción, donde n es de capa E por capa M, donde era lo que era, exactamente, era que simplemente la constante eléctrica era proporcional a una constante, si quiere, eléctrica por epsilon 0, y la manifestación magnética era una capa magnético por un 0. ¿Okay? Entonces, eso me decía que esencialmente, que nos decía, la información que encontramos muy importante es que en un medio cualquiera, el eléctrico, la velocidad de propagación de la luz es menor. Este a veces un número como el que está acá, en realidad, bueno, ya no está acá, cualquier sitio debiera ser normales mayor que 1. Ya le dije que hay medios especiales de eléctrico, sobre todo cuando uno juega con esta noción acá, entonces es más interesante, pero en general nos dice que la velocidad de propagación es un medio común y corriente, la velocidad en la mayoría de los medios, entonces la velocidad de la mayoría de los medios satisface, digamos, que entonces la velocidad de la mayoría de los medios tiene esta propiedad, digamos, de qué cosa, que la mayoría de los medios es menor. ¿Okay? Es decir, que C' es menor que C. ¿Y cuál es? No sé si tienen alguna idea, pero si alguien les preguntara por qué creen que si hay una onda propagándose en un medio polarizado, magnetizado, la velocidad va a ser menor. Si tienen alguna idea.
Tiene que ver con eso exactamente, tiene que ver con que como esto tiene un campo eléctrico, va a ser que las moléculas de acá se aparecen. ¿Ok? Obviamente va a estar oscilando, se va a aparecer así, 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 así. Entonces las moléculas se van a tratar de polarizar, por ejemplo, la parte magnética se va a magnetizar, y eso va a generar un campo, va a generar esta oscilación, porque está oscilando en el tiempo, porque oscila en el tiempo, va a generar una contraonda. Va a generar, digamos, una oposición a la propagación de la onda. Va a ser, si recuerdan, cuando contamos carga, que la carga efectiva era menor, lo que hace es que, en cierto modo, esa oposición, mientras más estable el medio, mientras más grande este epsilon, más pequeña la velocidad. Es esa resistencia a esta propagación la que hace que entonces sea menor. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Habíamos visto esto y lo que fue esa uso secundario acerca de la energía de la onda. La energía de la onda. Entonces, ¿cuál es la energía de la onda que se propaga? Entonces, si vieron esa experiencia virtual, les dije que la energía en realidad no fácilmente usando que era el error potencial. Eso jugando un poco nos puede mostrar que eso es equivalente a hacer el borde me da eso, entonces es un supuesto de volumen, ya que el campo eléctrico por el vector de Chassain. Y el caso magnético no es tan obvio, pero si uno ocupa esencialmente magnetización, simplemente es una especie de potencial magnético, uno puede ser análogo, y eso nosotros demostré, porque bueno, es una requiere bastante más trabajo, se tenemos poco tiempo. Uno muestra que existe el análogo de y H. En este caso, como el campo electromagnético, entonces varía su caballo. ¿Okay? Aparte, acá es más fácil de entender, también simplemente de jugar con potencial y simplemente jugando con esas de llevarlos a raíz. La otra, hay que ser el análogo del potencial, de una especie de potencial escalar, y jugar con H y uno llega a esa situación. Entonces, de eso uno puede definir. Entonces uno puede definir densidad de energía en volumen, densidad de energía por unidad de volumen. Entonces uno encuentra que la densidad de energía por unidad de volumen es simplemente el producto del campo eléctrico por el desplazamiento más B por H. Menos. Eso quiere decir que la energía es integral de volumen de la energía por volumen de B. Si no estoy tratando de decir nada más profundo que eso. Entonces, uno me gustaría saber cuánta energía tiene una onda. Esa es la pregunta interesante. La energía de una onda. Entonces, ¿cuál? Si que la pregunta que podemos hacer interesante es cuál es la energía de una onda. Entonces, si recuerdan bien, hasta ahora he jugado bastante mostrándoles cómo la expresión, a partir de la expresión armónica que encontramos, decía esencialmente que el campo eléctrico era de la forma un E0, mostramos que era un cero, alguna función trigonométrica, frecuencia T menos K, número de onda, Z dirección de propagación, podíamos colocar una fase en la dirección unitario, y para el campo magnético era lo mismo, era 0 partido por C, seno de omega T menos KZ, más phi 0 por X unitario. Donde insisto que teníamos como sistemas de coordenadas, direcciones del campo, decíamos que la dirección Y, aquí iba el campo eléctrico, la dirección X, aquí iba el campo magnético, y Z, la dirección de propagación en esa dirección. Es el tipo de ondas que hemos estado analizando y discutiendo. Todavía mantengo la misma imagen, esta que está acá, que utiliza entonces el tipo de ondas que estamos discutiendo. Entonces uno se pregunta cuánta energía, o densidad de energía, tiene una onda de este tipo en el sistema. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar eso ahí, y encontramos entonces que la densidad de energía es simplemente que es un medio de E por D. E por D es lo mismo, donde D tengo que colocar un epsilon, así que me queda, si quieren, epsilon del medio, ok, de eléctrica constante eléctrica, por E0 cuadrado, seno al cuadrado de omega T menos KZ menos o más phi 0. ¿Ok?
Y por el otro lado me queda la del campo magnético. El campo magnético es lo mismo, es medio, pero ahora tengo esto hasta acá. Me queda E0 al cuadrado, partido por la velocidad, entonces, la luz al cuadrado, velocidad de luz al cuadrado, es simplemente epsilon por mu. ¿Ok? Y eso me queda además multiplicado por H. H, si se recuerdan, H es, si quieren, tenemos eso acá. H es igual a B partido por mu. Por lo tanto, aparece un mu arriba, me queda un mu arriba. ¿Bien? Me queda al revés. Ah, no, me queda, perdón, partícula de velocidad de la luz. Me queda al revés. Entonces me queda mu por epsilon. Y entonces B es B partido por H por mu, así que me sale un mu abajo. S cancela de acá, me queda epsilon. Y me queda seno al cuadrado del mismo argumento que está acá. De omega t menos kz más phi 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que finalmente si sumamos eso se va a cancelar el 2. Nos dice que la onda tiene como energía por unidad de volumen. Entonces la onda tiene energía que es de la forma, si quieren, epsilon, si quieren 0 al cuadrado. Sale 2 veces porque me queda la misma cantidad, en la misma dimensión. Seno de omega t menos kz más phi 0 al cuadrado. Esa sería la energía por unidad de volumen. Energía por unidad de volumen. ¿Ok? Pero entonces obviamente la energía, como le va a dar más sentido a una onda, va a ser simplemente uno decir cuál es la energía que tiene, por ejemplo, en un periodo. Pero no tiene sentido, la energía unidad de volumen, que es una función del tiempo, etc. Pero la energía que uno se va a preguntar es cuánta energía tengo en promedio, por ejemplo, en un periodo. O en una longitud onda, el resultado es el mismo. Simplemente integrar esto en el tiempo, y al integrar esto, si quieren, en el tiempo, se resume en el tiempo, me queda la integral, digamos, seno al cuadrado, integral de seno al cuadrado en un periodo, simplemente en medio, recuerden que se cuadrado se mueve igual a 1, si le damos medio, lo integramos en un periodo, así que me va a quedar con promedio hacia frente, epsilon es 0 cuadrado medio, si se viene a integrar el seno en un periodo. Y obviamente el dt hay que tener cuidado porque como aquí tengo omega, entonces voy a tener que escribir esto en un detado, ¿ok? Y ese detado entonces sea un cambio variable, voy a tener que introducir una variable detado igual a omega t, por lo tanto cuando haga detado me va a quedar un omega dt, eso va a hacer que para que todos estén en buenas dimensiones me quede un omega por acá abajo, digamos, para que esté bien dimensional. ¿Ok? Pero lo importante es que lo que más me importa esta relación que está acá, que era lo que les había dicho de un principio, que la solución, en realidad la solución que encontramos tipo onda, en realidad va a ser una función de qué? Obviamente es una función del tiempo, la posición de propagación, teníamos un parámetro E0 que tiene que ver con las funciones iniciales, que en realidad es la energía. En realidad esta cantidad está acá es la energía. Entonces, energía. Y el campo eléctrico al cuadrado en realidad es lo que llamamos intensidad. Entonces, si miran, en realidad, con la óptica, la intensidad de la luz es simplemente su campo eléctrico al cuadrado. En realidad, cuando hablan de campo eléctrico al cuadrado, en realidad la intensidad está hablando de la energía que tiene de la base. Entonces, cuando alguien ve un láser y pregunta qué intensidad tiene, realmente estoy preguntando cuál es su energía que tiene en un periodo. Realmente es la cantidad física importante. Se hablaba también de E al cuadrado que llamamos intensidad. Eso es la intensidad de la luz y que efectivamente tiene que ver con la energía que transporta el medio. Y dijimos que hay dos parámetros más, que si lo entendemos bien, la frecuencia, que caracteriza, digamos, el periodo característico que tiene, el número de onda, que también caracteriza el periodo espacial, la relación que han marcado por la velocidad de la luz. Y eso entonces tenemos la solución que podemos poner. La única parte, si no le podemos también, era la energía. Entonces eso nos da que eso utilice la energía, por eso que esta expresión que está acá, voy a colocar, este promedio simplemente es la energía que tengo en un periodo de oscilación. Entonces, puesto así como lo escribí, es energía en un periodo. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Está claro para todos? ¿Entienden eso? ¿Sí?
El seno al cuadrado lo integré esto, lo que hice fue, si quieres lo salvé también palabras en el futuro. Entonces lo que hice fue integré un dA de t, dice dA de t, de esto que está acá, una energía. La integré y para que me quede mediante la izquierda, le voy a dividir 1 más Q. La integré mentalmente. Entonces, si integran en el tiempo, tengo que integrar, sale hacia afuera el epsilon, L0. El 2 sale simplemente la integral del seno en un periodo, o sea, tengo que integrar un periodo, es decir, que voy de 0 a t. Pero no olviden que el periodo va en este caso 2pi. Y por lo tanto, este t que está acá afuera, si que está así, es omega 2pi de 0 a t. Y ahí reemplazo la forma de la energía que estoy colocando ahí. Ese mental se me dice más preciso, pero entonces lo que estoy haciendo es que integro el seno, integrar el seno de 1 medio, pero tengo que tener cuidado que el argumento es omega t, entonces transformo el omega t si quieres, que bien, a un cambio variable, eso me tira un omega abajo, el omega acá, si tengo esto omega no verde. Y lo que sí me viene es un 2pi, si eso sí viene, es un 4pi. ¿Ok? ¿Está bien? El seno cuadrado, no sé si lo voy a escribir, pero el seno cuadrado nos sorprende el pequeño, me dice que seno cuadrado vale 1, la integral inferior vale 1, por lo tanto, los senos son iguales, vamos a un medio. ¿Sí? Ese es el argumento que uno aprende rápidamente en la circunstancia. ¿Sí? Lo importante, o sea, lo más importante que nos hace esta expresión nos hizo es que la energía depende de la amplitud por el tipo de cuadrado, depende de la intensidad de la luz. Entonces, esta cantidad muchas veces cuando va con eficacia óptica o cosas así, lo que va a hablar es más bien de la intensidad. Pero la intensidad en su lenguaje es hablar de energía. ¿Saben los factores? Es hablar de energía. Entonces tenemos que la luz, cuando se propaga, o sea, si recuerdan, se acuerdan que el tracto urbano se propagaba de la luz, o sea, energía. Y la luz, obviamente, cuando se propaga, tiene que propagar energía. Entonces uno dice, ok, detrás de eso, entonces, cuando hay una onda, cualquiera, una onda electromagnética, entonces lo que debiéramos pensar, digamos así, es que entonces el sistema está propagando energía, y la energía que propaga tiene que ver con la intensidad que ya tiene. No tiene que ver con la frecuencia, entonces la gente confunde la frecuencia de la energía y también la intensidad, porque nos da cuenta de la energía que tiene. ¿Okay? Obviamente un electro puedo jugar y hacer la luz, y etcétera, nos va a decir. Entonces uno se pregunta, ok, pero si esto no paga energía, entonces tiene que haber variación de energía. Tiene que haber un flujo de energía cuando se propague la onda. Obviamente uno sin calcular nada, lo voy a hacer más formal, pero uno diría, fíjense que si uno dice, hacia acá está el campo magnético, y hacia acá está la propagación, ¿en qué dirección irá la energía? Si esto se está propagándose allá, ¿en qué dirección va la energía? En esa dirección. Así uno esperaría que esa dirección que está ahí, así como la propagación de energía, el nuevo flujo de energía, debería ser en esa dirección, porque en esa dirección se propaga, pero esa dirección, ¿cómo está relacionada con E y B? Uno diría, bueno, eso debería ser algo así como E plus B, más o menos, debería ser proporcional a eso. ¿Ok? Vamos a ver que efectivamente es proporcional a eso, eso se llama, tiene un nombre, le llamamos vector de Poynting, y nos dice, esencialmente, por ahí está mostrando el potencial, nos muestra el caso, hay un dipolo que está oscilando, nos muestra, digamos, y solo está mostrando algún campo, según la dirección, en este caso está graficando el vector de Poynting, y ¿qué es el vector de Poynting? En este caso es E por H. ¿Ok? Ven acá, colocar B, colocamos H, y podemos contar la cantidad. Pero veamos cómo esta cantidad emerge como flujo. Pareciera ser, porque eso lo expliqué un poco con las manos, pero veamos cómo formalmente esto sí efectivamente es el flujo de energía. ¿Okay? Y para eso, como está el flujo de energía, lo que tengo que hacer es tratar de calcular la variación de la energía, y a partir de la variación de energía encontrar que hay un término que me da cuenta del flujo, y quizás también otros términos que aparezcan en la partida de suma. Veamos si se puede derivar esto, flujo de energía. Esto lo hice en forma con las manos, pero puede ser una función de E y B
por ejemplo, multiplicada por eso que está ahí. ¿Okay? Sabemos que es eso por cuarto orden. Entonces, por hacer eso, volvemos a la ecuación de Maxwell. Nos dice, por un lado, tenemos que el rotor de, en este caso, el campo eléctrico es simplemente menos dB a dt. Tenemos el campo eléctrico y tenemos que el rotor de H, entonces, es igual a J más dt a dt. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas dos ecuaciones? Porque uno ve algo así como a uno le gustaría aquí colocar, si yo esto lo llegara a multiplicar por ejemplo, por H, y el de abajo lo multiplicara por E, más o menos podría empezar a sacar la energía. Eso es lo que quiero sacar, la energía proporcional a isótropo. Entonces, multiplicamos efectivamente esto por E y esto por H, y veamos qué podemos hacer con estas cantidades que están ahí. Ahora nos gustaría que esto nos salga con un más, así que en realidad deberíamos quizás restar este por este caso. Tomamos 1 y 2, tomo 1 y lo multiplico por E, me queda algo así como E por 1, y después le resto, para que me quede bien la energía de acá, le resto 1 por E, perdón, para que me quede bien la energía. Entonces quiero que me quede la energía, tiene que ser signo menos, y le sumo 2 por 1 por H, y 2 por F. Eso es la forma que espero encontrar para la energía. Veamos qué hace. Entonces, si tomo 2 por E, entonces me queda E punto rotor por H es igual a E por J, más E por dt. Más al lado de acá, voy a colocarlo más y colocamos igual ahí, más, en este caso coloco la primera ecuación y lo coloco menos H por dE. Y eso es igual a qué, a que la ecuación de acá lo colocamos menos, más, simplemente me queda H por dTB. ¿Ok? Eso quedaría a ambos lados de la ecuación. Estoy colocando una al lado de la otra y estoy colocando un único igual. Espero que me quede más fácil. Entonces, primero que nada me queda esta cantidad de acá, pero esta cantidad de acá, si alguien se quiere recordar qué era lo que era eso, qué podemos hacer con eso, si van al resumen de nuestras fórmulas, fíjense que tengo una que puede ser útil, que está acá, que me dice qué cosa, me dice, necesito, es una muy simple, esta que está acá. Me dice la divergencia, fíjense. Me dice, ¿qué cosa es propiedad? Me dice que la divergencia del producto cruz de dos vectores cualquiera, F cruz G, es simplemente, si se me significa esa expresión que está ahí, me dice hacer el rotor del primero, o si quiere el producto junto, se puede intercambiar, me dice que G por el rotor de F menos, me dice que va a ser simplemente el inverso, es decir, F punto rotor de G. Entonces, si se fijan, eso es justo lo que tengo acá. Se fijan, es justo lo que tenemos ahí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como tenemos lo que está ahí en rojo, podemos identificar esa parte que está ahí. Esa parte esencialmente nos va a dar. ¿Qué nos va a dar esa parte? Nos va a dar esencialmente, si miramos, primero, entonces nos queda esto que está acá, entonces nos queda G, entonces G queda acá, entonces nos queda pero no importa, pues lo arreglamos el signo. Me queda que eso hace divergencia del primero, el signo positivo, así que es H cruz G, me está quedando al revés, pero después vemos los signos. H cruz G, me queda así, H cruz E, eso sería lo que está en azul, se empieza a pensar un rojo que está ahí, se empieza a ver que está ahí, me queda bien, entonces que me queda el botón primero, efectivamente por el otro. Y al otro lado de la ecuación que me queda, puedo juntar dos términos, me queda E por dTE más H por dTB. Y me queda un término más, todavía extraño, me queda un término más, que este término que tiene que ver con, este término tiene que ver, más, E por corto. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, hasta ahí se parece. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Si miran un poco esto que está acá, si estoy en un medio, para que sea más fácil de mostrar, en un medio isótropo,
homogéneo y lineal, entonces tenemos que D esencialmente es una constante por E, y tenemos que H es simplemente B partido por 1. Por tanto, estas derivadas de acá, si quieren, puedo entrar hacia adentro, es simplemente, eso quiere decir que si ocupo un es lineal, esto lo voy a reemplazar, si quieren, por epsilon por D, y eso entonces, o por E, perdón, y eso entonces es algo así como un medio de A de T por E. Y también está el epsilon por ahí. Pero eso lo puedo volver a reescribir, y entonces me queda que es un medio de dt de E por D. Simplemente para meter dentro de la derivada. Por lo tanto, en un medio isótropo, homogéneo y lineal, estas dos derivadas en realidad se empieza a hacer algo más familiar. Esto simplemente la divergencia de, voy a ponerle el signo menos por ahora, menos de E por H, va a ser más por el vector de Poynting, de que esta parte de acá me queda un medio de dt, ¿de qué cosa? De E por D más B por H. Lo mismo pasa para la otra parte, más E por J. Esa parte que está ahí no la puedo eliminar. Ahora, J es una corriente. Recuerden cómo satisface la ley de Coulomb. O sea, la ley, perdón, de Ohm. J tiene que ver con corrientes. Típicamente las corrientes lo que hace es tener efecto disipativo. La lista de nuevo está acá. Tiene que ver con llamamos efecto Joule. Tiene que ver con que vamos a ver que esto es la energía. Esto tiene que ver con la energía que disipa el sistema. Si no hay corriente de disipación, si hay corriente de disipación, se puede por funciones. J va a ser proporcional al campo eléctrico, así que es un término al cuadrado multiplicado por la conductividad o la resistividad. Así que este término de acá tiene que ver con la disipación, y este término de acá es un gradiente. Pero veamos qué podemos hacer con este gradiente para llevar una forma aún más cómoda. Entonces, integro en un volumen cualquiera, o sea, la imagen que voy a hacer es la siguiente. Primero, o sea, me doy un volumen cualquiera, e integro sobre este volumen cualquiera B. Entonces, si hago eso, entonces esta parte de acá me va a quedar la integral. Voy a primero tomar la parte de acá, la integral de volumen de un medio de esta parte que está acá. Entonces, esa parte que me queda de a de t, ¿qué cosa? De E por B más H por B. Esa parte me queda aquí. Después me queda más una integral de volumen de este término que es E por J. ¿Okay? Y al otro lado me queda la integral de, caso me queda menos, la integral, si quieren verlo así, de este caso es la divergencia de E por H. ¿Okay? Y esta integrada volumen. Hasta ahí simplemente integré. Ahora, lo primero que voy a hacer es que puedo sacar el dt fuera de integral. Si saco fuera de integral, fijo el volumen, así para no tener problemas con los bordes. Lo saco fuera de integral y se me queda la variación de la energía. Esto está aquí, dicho de otra forma, el primer término lo que nos enseña es que va a ser simplemente, me va a decir que, formalmente me va a decir que d a dt de la energía, porque donde la energía, o si quieres la energía, no tendría que tener cuidado con mi E vectorial. Quizás debemos llamarlo d a dt, ¿sabes? O sea, la misma. O sea, la energía la voy a definir si quieren verlo simplemente por la afinidad al principio. Ah, le llamé U. Usemos U de nuevo. U como la U de la universidad. Vale, es. Esto era E por D más B por H. Ok, en un volumen. Por lo tanto, me queda que la variación de la energía electromagnética, okay, más este término de acá, este término lo voy a decir dejando así. Y voy a pasar estos términos también para este lado de la ecuación, pero dejemos este término de acá, más este término y este término acá, voy a usar el teorema de Gauss, que es el rotor. Entonces el rotor pasa a ser una integral cerrada de superficie y frontera, de qué cosa, del vector E, signo menos, E plus H por el dx. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ahora démosle el significado físico a esto que está acá. Lo que me está diciendo es que el sistema tiene energía cuando hay ondas, por ejemplo, estoy variando la energía hacia afuera de alguna forma, está saliendo algo hacia afuera. Lo que me está diciendo el sistema es que
Bueno, si lo paso hacia el otro lado mejor porque me va a quedar, digamos, recuerden que tiene la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, se hace más fácil, fue escrita así: d de ρ igual a divergencia J igual a 0, entonces J era el flujo de carga. ¿Sí? Entonces, si esto lo paso hacia el otro lado, si queremos verlo así, me va a quedar así. Ya de una integral que es la densidad de energía. Eso es lo que quiero escribir. Entonces, me queda dt, pasa hacia acá, me queda que tengo lugar de escribir hacia acá, más este término que es de flujo de E cruz H de ese vector en un flujo. Entonces, me queda dv, y además tenemos un término extra que tiene que ver que hay corriente del sistema. ¿Qué me dice? Me dice que la variación de energía total en el volumen, pero lo puedo escribir si quieren para la variación de energía local, tiene que ver con que hay un flujo. Recuerden que todo un integral que integrar los puntos de los lados, me va a quedar J por el de frontera. Ese J, que en este caso hay un flujo, llamémoslo F, flujo, que es simplemente proporcional en este caso al vector campo eléctrico cruz H. Este va a ser el vector o el flujo de energía. Esto acá me dice flujo de energía electromagnética, flujo de energía, y en este caso tiene un nombre, este flujo de energía, lo llamamos vector de Poynting. Poynting es porque, bueno, fue quien lo estudió. Entonces, vamos a ver que entonces nos dice que cada vez que tenemos con las manos una onda electromagnética, hay una energía que fluye. ¿Y cuánta energía fluye? Es simplemente es directo en el campo eléctrico cruz en la intensidad magnética. ¿Okay? No es E cruz B, como dije al principio, sino más o menos, sino es E cruz H. Y efectivamente esta ecuación nos da una ecuación de continuidad de energía. Nos dice que la energía, si varía, si el campo electromagnético está variando la energía en un volumen dado, entonces hay un flujo de energía hacia afuera o hacia adentro. Obviamente va a depender si las ondas están saliendo o están entrando. Y además tenemos un término interesante, regalo, que viene acá, que tiene que ver simplemente con un término de disipación de energía. O sea, el sistema puede estar perdiendo energía y esta energía se está transformando en calor. ¿Okay? Este es simplemente si es que hay corriente al interior del terminal. Si es que tengo algún tipo de flujo de corriente, ya sabemos que efectivamente las corrientes se deben a las colisiones microscópicas y generan entonces que el material se caliente, el efecto que llamamos Joule, y esto entonces efecto de disipación, efecto de pérdida de energía, efecto de disipación de energía. Y eso es lo que llamamos en este caso Joule. Y de hecho fue esto lo que estudió Joule. ¿Okay? Estudiando distintas cosas, descubrió efectivamente que había un flujo de calor, en particular también cuando había corriente. Lo interesante es fíjense que todo esto sale de nuestra ecuación de Maxwell. O sea, en realidad ella está incluida en la ecuación de Maxwell. No tenemos que volver a escribir. Simplemente tenemos la ecuación de ondas, hay ondas, pero jugando con esta ecuación de ondas, fíjense que nos permite que el sistema tiene una ecuación de continuidad. La energía puede variar de dos formas. O se está disipando debido a las colisiones, o se está propagando a través de ondas, porque vemos aquí que necesitamos que se ortogonal al axis para que esto se pueda propagar. Eso fue entonces lo que Poynting va a descubrir, digamos, por insistir en esta imagen que está acá, digamos, entonces, que bueno, fue descubierto mucho más tarde. Aquí está ilustrado, simplemente tratando de mostrar, en este caso, las flechas en el vector de Poynting. En este caso, las flechas que están puestas ahí, simplemente uno, en vez de tener esta imagen de esta onda electromagnética que me gusta mucho, pero que es muy compleja para graficar y entender lo que está pasando, en este caso, el vector de Poynting, lo que simplemente uno reemplaza, si quieren, uno va a reemplazar, digamos, el campo electromagnético en realidad, y la forma que uno mentalmente va a tener, para decir, bueno, si tengo una onda, entonces en realidad lo que tengo es que tengo un campo eléctrico en una dirección, tengo un campo magnético o una intensidad magnética en la otra dirección, sale una constante, y lo que tenemos acá es la dirección de propagación, que en realidad es el vector de Poynting. Es eso lo que nos va
nos va a interesar, digamos, es decir, cómo se va a la energía. Energía o flujo de energía. Flujo. ¿Okay? Y este vector, entonces, si quieren, es más fácil, porque entonces, cuando tenemos onda, en vez de hacer este dibujo bonito, de colocar, digamos, recordar que la electromagnética es así, y así. Entonces, dibujamos solo el vector de Poynting, y ya sabemos que reemplazamos esto simplemente por colocar una flecha que es X. Entonces, eso es lo que estamos terminando. Entonces, en cada punto del espacio, grafico X con H, y veo cómo se está moviendo, en qué dirección va. Entonces, me dice en qué dirección va el flujo de energía en este problema. Pero, por supuesto, detrás de más incorrecta es. Pero, obviamente, es mucho más difícil de representar. Es mucho en la tarea de representar la onda corriente, es difícil. Si le había dicho que el vector de Poynting es más fácil. Encontrar flechas, ruido, y esas flechas que irían en dirección para la ¿No puedo mirar? Entonces, eso nos dice, digamos, el vector de Poynting. Muy bien. Vamos a discutir otra cosa ahora, pero vamos a discutir ahora lo que queríamos discutir, que era esencialmente cómo se comporta una onda cuando llega a un conductor, pero vamos a cambiar el tema, entonces vamos a si eso me dice que alguien tiene alguna pregunta, puedo preguntar. La energía, lo que hice fue, o sea, te recuerdo la regulación más o menos. Esta parte acá es fácil, la otra parte me tomaría un poco más de tiempo, pero te puedo decir más o menos de dónde viene. Entonces, lo que hice fue esto, o sea, si miras, hasta donde sabíamos bien, la energía, la habíamos calculado, era algo así como el de carga por el potencial dividido por 2. Entonces, venía alguna vez, hice mucho cuidado, venía como que una carga y creaba un potencial, cuando se cae otra carga, se carga siempre el mismo potencial. ¿Okay? Cuando era el campo externo no había el 2, pero cuando era realmente la misma carga, la carga del campo y el medio. De que eso que estaba ahí. Entonces, después de esto que estaba acá, lo que uno hace es que dice el dq, pero el dq obviamente es ρ, y hay otras formas en integral de volumen, para darle sentido a esto, esta integración en carga. Entonces, otra forma de integral de volumen, y te queda que va la carga por, en este caso acá, te aparece el potencial, y esto es un de volumen. ¿Cierto? Después, lo que uno hace es que el ρ, dice, ¿qué es lo que vale ρ? Bueno, ρ vale simplemente, hay que jugar un poco, ρ vale en este caso la divergencia, en este caso, ¿de qué? De D. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y eso me queda por el potencial. Llamémoslo B por dB. Y después lo que hice acá fue jugué usando las propiedades de cómo sería esto es vector y esto es escalar, cómo relaciono, digamos, esto de acá. Entonces, si tomo, por ejemplo, el gradiente de una divergencia, un B por un escalar, ¿ok? Entonces, esto está acá, tú dices, bueno, va a ser simplemente divergencia del vector por B más D por el gradiente, en este caso del escalar, pero no puedes aplicar la divergencia en escalar. ¿Sí? Pero como esto es el gradiente potencial, eso se llama menos el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, este pedazo que está acá, lo reemplazo por estos dos que no están acá, y lo escribo acá arriba. Entonces, acá arriba te queda la integral de la divergencia de D por el potencial, menos, ¿ok? Menos esta parte que está acá, ¿ok? Entonces es D por gradiente del potencial. ¿Sí? Y esto integral de volumen. ¿Sí? Este lo paso, sería como menos, etc. ¿Sí? Esto es lo que tengo acá. Es esto lo que, entonces, esto lo paso hacia acá y lo reemplazo acá arriba y me queda con menos. Y ahora esto se me transforma en lo que yo ya quiero. Esto es D por E. Hasta ahí estamos felices con signo más. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Acá? ¿Aquí? No, porque el rojo. ¿Cuál es la ecuación de Maxwell? Nos dice que el desplazamiento no hay epsilon. No es el desplazamiento. No es el campo eléctrico, es el desplazamiento. Entonces, lo que sí me faltó fue un 2. Aquí hay un 2, un 2, un 2. Todas estas expresiones tienen un medio que fue. Y ya está. Ahora, meter este término acá es simplemente
en este caso la divergencia de esta acá, y por lo tanto se me queda el flujo por este potencial infinito. Y lo que voy a asumir que, obviamente, si tengo, digamos, carga infinita, no puedo asumir que está en un lugar finito. Por lo tanto, como un volumen suficientemente grande para que no haya nada. Más allá no tengo nada, no tengo cargas. Por lo tanto, voy a hacer que voy a eliminar este término acá, suponiendo, ese por supuesto, no hay carga en infinito o muy lejos. No hay carga. No hay cargas en infinito. Y entonces con eso muestro que U, después de haber hecho este cálculo así bien mental, muestro que U entonces es la integral de volumen de E por D. ¿Ok? Así que ahí te dice la mitad primero. La mitad de la energía de la celda. Ahora, para B y H me dice que yo voy a hacer ahí. No tengo eso. Pero si uno se recuerda que la única fuente que tengo a mano de campos magnéticos son los momentos magnéticos. Y los momentos magnéticos también calculé, mostré que el campo magnético generado es igual al de un dipolo, pero el magnético es electro, de la misma forma. Por lo tanto, eso no lo discutí en clase, pero uno puede demostrar que eso tiene a ver un potencial magnético solo con los dipolos. Solo con los dipolos. Y por lo tanto, en ese caso, me queda exactamente la misma forma. Puedo definir el campo magnético como el gradiente de ese potencial magnético. Y cuando hago eso, juego y hago lo mismo como si B tuviera una densidad magnética con un potencial magnético, y en realidad es una densidad dipolar, y eso entonces nos lleva a la misma expresión. Es una forma simple o más de ilustrar que uno tenga la misma expresión, si es que supone que el único origen de campo magnético son una. Entonces, si uno llega a este tipo de expresión para la energía. ¿Ok? ¿Está bien? Ese es como el argumento simple. ¿Está bien? No sé si es claro con el todo. Una cosa un poco densificada. El caso que viene porque. No, porque las corrientes. Esta energía no tiene en cuenta eso. La gracia que dice, o sea, la gracia que tiene esta es que las corrientes están de forma muy independiente. Eso te permite eso. Las corrientes, como uno las toma más, o sea, esta energía realmente es energía generada por fuentes que no sean potentes, solo carga, eso. Si no, tendría problemas. Aparte acá tendría esta cantidad de energía. Entonces, y esto nos permite, fíjate, es increíble, uno empieza a aprender que las cosas más, o sea, la describimos haciendo cosas, pero ellas tienen mucha más información de lo que decimos de partir. De hecho, por dar más ejemplos de lo que uno descubre, uno va a poner más cosas, pero por las mismas cosas, las cosas que tienen que, cuando uno trata de preguntarse si esta ecuación es invariante de transacción temporal, uno descubre que sí, pero hay que hacer lo que llamamos transformaciones de Lorentz para que sean invariantes. Y vamos a ver que esta teoría es invariante del tiempo, pero es cambiar el tiempo. El tiempo no queda invariante. Y eso pues, va a generar lo que llamamos la teoría de la relatividad especial y después la teoría de la relatividad general. Es la enlaza de esta ecuación. Es esta ecuación, implícito en la ecuación, si uno no se da cuenta, pero está metida en la misma ecuación. Entonces uno se pregunta, si yo me muevo con una cierta velocidad v constante, uno se pregunta si existe una transformación que deja las ecuaciones invariantes. Y lo entiendo como descubre que hay una, que no es la de Galileo, sino el orden. Y entonces uno dice, chuta, pero ese precio uno paga y el tiempo se tiene que modificar. Y después uno se pregunta si es verdad o mentira. Y concluimos que era verdad. Y que esta teoría en realidad era mucho la teoría de la pensalidad de las imágenes. Pero aún así tiene aún más. O sea, son unas 4 cosas muy bonitas que hacen. A nosotros tenemos algunas cosas, pero de ellas salen aún más cosas. De eso diría que eso, más o menos seguramente debe ser el siglo XIX, el científico digamos, más relevante. Claro, la gente conoce bien a Newton, conoce bien a Einstein, mucho de medio. O sea, no tendríamos a Einstein sin Maxwell, no tendríamos Maxwell que tendríamos muchas cosas. Y toda la capacidad de predecir algo, o sea, de modificar algo que predijo muchas cosas. Pero como ven, la teoría es una teoría muy buena, muy sólida. Muy bien, seguimos entonces.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, porque ya explicamos esta parte de acá, lo que vamos a explicar es cómo entonces la pregunta que tratamos de hacer, que lo podemos resolver, es justamente con corriente. Nos vamos a hacer la pregunta es, si nos damos ahora, entonces el problema es cómo se comporta un conductor frente a una onda electromagnética. ¿Cómo se comporta un conductor frente a una onda electromagnética? Entonces, la idea esencialmente es, esta vez colocamos un conductor así. Este entonces tiene una conductividad. También, por ejemplo, si quieres, como medio real, le podemos colocar, también tiene una constante eléctrica y un mu. Y la pregunta es, ¿cómo se modifican nuestras ecuaciones? O sea, si ahora tenemos una onda electromagnética que viene propagándose y se encuentra entonces con este medio que está acá. Entonces, ¿qué le pasa cuando ve esto? Entonces, encontramos las ecuaciones de Maxwell y nos preguntamos qué es lo que ocurre con este medio que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, volvemos a nuestras ecuaciones. Entonces, decimos que suponemos que obviamente posible que no hay carga, pero sí pueden haber J. Eso es el supuesto que vamos a hacer importante. Es decir, no hay cargas, pero sí puede haber J. Pueden haber corrientes, pero el sistema entra y salen cargas. Si quieren verlo así, las cargas se mueven, pero no hay un rho libre. Puede haber un J distinto de 0, pero rho igual a 0 puede estar. Entonces, las ecuaciones de Maxwell tienen que ser las mismas. Me queda que el rotor de B, o perdón, de E, es igual a menos de dA de T, esa parte está bien, y nos queda que el rotor de, en este caso, H, es igual a J, entonces más de T a de D. Entonces, lo que vamos a hacer esta vez es ver cuál es la influencia de J en el problema. Entonces, escribimos la ecuación de onda, pero esta vez con J presente en las ecuaciones. Lo que vamos a tratar de hacer, tener J presente en las ecuaciones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos de nuevo, tomamos la primera ecuación y le aplicamos el rotor y tratamos de construir la ecuación de Maxwell de nuevo. Así tomamos el rotor de la ecuación 1, es decir, que nos queda el rotor de E es igual a menos dt del rotor de B. Entonces, usamos la ecuación de abajo. O sea, bueno, primero acá, esto nos queda simplemente que esto es el gradiente de la divergencia. Eso sabemos que es 0, ponemos que no hay carga, menos el laplaciano del campo eléctrico, es el punto térmico que viene del rotor, aplicando la regla aquí del puntito. Laplaciano muchas veces, me queda dA de t de qué? dA de t del rotor de B, pero B, si lo escribo acá, puedo escribirlo entonces como si multiplico, no hay que olvidar que H es B partido por mu, entonces paso el mu hacia allá, entonces me queda mu por J, ¿ok? Mu por J más epsilon por dt. Entonces, si se fijan, entonces sí hay un signo menos. Entonces, obviamente, antes no teníamos mu y encontramos la ecuación de siempre. Ahora lo que va a cambiar es que simplemente, y aquí hay un mu, entonces esto nos va a quedar simplemente laplaciano de E. ¿Okay? Si que el término pasa hacia el otro lado, nos queda más. Entonces, mu por, si quieren verlo así, nos queda dtj. ¿Okay? Entonces, aproximadamente. Entonces, más, voy a cambiar los signos totales. Más, pasa que acá me queda menos. Aquí. Y me queda al otro lado, entonces me queda mu por epsilon por dtp. Entonces, me queda casi la misma ecuación, pero ahora parece el término de acá. Parece el término de acá. Entonces, en general, esa ecuación escrita así es correcta, la voy a escribir por la ecuación de ondas, siempre agregar un término más para ver qué es lo que hace. Entonces, no quería simplemente dtp, segunda derivada del campo eléctrico, es igual, si divido por el mu, me queda 1 partido por mu epsilon, es decir, la velocidad de propagación de las ondas en este medio, pero esta vez, fíjense, me queda este término exacto acá, la forma menos 1 partido por epsilon por dtj. Esa sería en este caso la ecuación que debo resolver. Cuando J era 0, esperaré la ecuación de ondas que teníamos al principio. Tengo que cambiar.
Pero en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer, digamos, ley de Ohm. Ley de Ohm. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que J es entonces proporcional a G, a campo eléctrico, una constante, que va a llamar la conductividad por inverso de la resistencia para que haya una ecuación cerrada en el campo eléctrico. Entonces me dice el campo eléctrico pasa ahora la ecuación de la forma. Esta es la velocidad, si quieres, cortamos la velocidad al cuadrado o en medio. Entonces, de acá, y acá me aparece entonces G partido por epsilon, ya de G. Y si se recuerdan, la reducción tenía dimensiones de efectivamente un partido por T. Así que ahora te voy a resolver este ecuación. Tengo, bueno, no es unos tamaños, ¿qué es? Entonces, si uno piensa un poco, o sea, piensa mecánicamente, esto sería así como la inercia, este es el acoplamiento, pero no lo tomamos en cuenta, y este es un término que sería primera derivada, una disipación. Así que este término está diciendo que el conductor lo que va a hacer es disipar, de nuevo, como hablamos para disipar de alguna forma el campo eléctrico. Entonces, para ver qué pasa con estas soluciones, vamos a tener, o encontrar una solución de esta ecuación, es algo así como ecuación en un medio conductor. Ecuación de ondas en un medio conductor. Entonces tenemos este término X. Entonces, para ver qué es lo que hace este término en la ecuación, o cómo afectan las soluciones, lo que podemos hacer es simplemente buscar una solución similar a la que teníamos antes. Antes habíamos sido capaces de encontrar que E era epsilon por seno de omega t menos kz, si tienes más una fase, en la dirección unitaria. Y en este estaba el campo magnético, por supuesto el campo magnético está bien. Entonces, en este caso, uno se puede preguntar en qué, digamos, en qué va a afectar, digamos, eso que está ahí. Entonces, se puede preguntar en qué va a afectar eso. Entonces, para hacer esto, para ver cuál es el efecto que está acá, igual como soy oscilador, lo que voy a hacer es que voy a hacer el mismo tipo de danza, pero como no sé lo que pasa, voy a complejizar un poco el problema. Es decir, que, como no sé cuál es la solución, voy a simplemente primero voy a decir que complejizamos, ANSAR, complejizamos, es decir, usamos de nuevo ANSAR para tomar en cuenta el rol de G. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a decir que E, lo voy a escribir si quieren verlo así, como es lineal, lo mismo, lo voy a escribir que en la parte real, o en este caso pues imaginaria, la parte real de E por exponencial de I omega t menos la z, si quieren, y esta expresión compleja, así que la fase la coloco en I, en la dirección unitaria, lo primero que hago. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hago eso, lo coloco en las ecuaciones, y como en la parte real es lineal, entonces simplemente por reemplazar esta ecuación, ahora voy a colocar simplemente reemplazar por exponencial, de una función trigonométrica, porque eso va a dar más libertad. ¿Por qué? Y yo dice, ¿por qué me conviene multiplicar? Porque si tengo seno, la derivada de un seno es un seno, la derivada de un seno es un coseno, seno y coseno. Sin embargo, al hecho de colocarla compleja, de que hay una exponencial y la otra exponencial está muy bien imaginario. Eso es lo que vamos a usar, por supuesto. Entonces, al hacer eso, entonces usamos esto en la ecuación, y veamos qué nos pasa. Entonces, ddt, que es lo que va a hacer, nos va a bajar simplemente nos va a bajar un i, si derivo dos veces eso en el tiempo, me baja cada vez que derivo me baja un i omega, así que me baja menos omega al cuadrado, ¿ok? ¿Sí? Todo eso multiplicado, por supuesto, por E0 exponencial de i, obviamente está todo así, i omega t menos kz, igual a qué. Al otro lado tengo la derivada, la Laplaciano solo se aplica z, así que al otro lado me queda la velocidad del medio al cuadrado, sabemos que vale simplemente, es que la derivada de eso dos veces z, acá la derivada de z me baja menos k, entonces como lo baja al cuadrado, baja eso al cuadrado, menos queda 1, el imaginario al cuadrado me queda menos, así que me queda menos k cuadrado, ¿va bien? K cuadrado por la misma cantidad, por exponencial de 0, de i omega t menos kz. Y la última es una derivada de t, así que esa por eso estaba antes, me queda e partido por epsilon por la derivada de e de t, pero esta es una sola derivada. Si es una sola derivada,
me va a bajar entonces un I omega. ¿Ok? Me baja entonces un I omega por la misma función. Y ese se me queda imaginar. El 0 por exponencial de I omega t menos K0. ¿Vamos bien hasta ahí? Después de reemplazo esa solución que queda con I. Es decir, que la relación de dispersión, ahora uno puede cancelar toda esta parte de acá. Lo que vamos a hacer es que la relación de dispersión ahora va a tener una componente compleja. Antes era simplemente omega cuadrado igual a la velocidad de la luz al cuadrado por K cuadrado, y estábamos bien. Pero ahora la presencia de corrientes crea en la ecuación un término imaginario. Así que la relación de dispersión, si la escribo ahora, me queda omega cuadrado igual a ¿qué? A C, la velocidad del medio al cuadrado, por K cuadrado, pero ahora aparece un término extra. Aparece un término de forma menos, se transforma en más con un cambio de signo, me queda entonces G partido por epsilon y me aparece un omega. ¿Ok? Aparece usted. Entonces me dice, ¿cómo resuelvo esto ahora? Con unidad. Aquí. ¿Qué saco esta relación de dispersión ahora? Ahora, la relación de dispersión en general va a ser la relación entre la frecuencia y el número de ondas y solo la parte real. Y aquí la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo interpreta esta parte imaginaria? Entonces, para resolver esto, esta sería la relación de dispersión más compleja. Entonces, o generalizada. Aunque relación de dispersión generalizada. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para resolver esto? Bueno, esto nos dice que ya no puedo tomar omega o K real. Tiene que ser, alguno de ellos tiene que ser imaginario para poder tener solución. ¿Ok? No puedo tener solo dos incógnitas y en este caso, o sea, tengo que encontrar una relación y tengo dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, para resolver esto, tengo que imponer que uno sea imaginario y eso es lo que voy a hacer. Voy a decir que K en realidad tiene una parte real y voy a suponer que K, bueno, había marcado, así que llamamos la P0, y voy a agregarle, voy a suponer que tiene una parte imaginaria, llamemos K. ¿Okay? Y veamos si eso funciona, digamos, ¿okay? Entonces, si hacemos eso, ¿en qué cambia esto? Que ahora, entonces, y voy a suponer que omega es real. ¿Ok? Cada solución. ¿Sí? Veamos si es una solución. Entonces me queda omega al cuadrado igual a la velocidad de la luz al cuadrado del medio, K cuadrado, pero K ahora es un número complejo, por lo tanto es K0 cuadrado, más dos veces primero por el segundo, así que me queda un I K0 gamma, ¿ok? Y el último al cuadrado me queda menos gamma cuadrado, porque es imaginario. Y a eso le tengo que sumar más que partido por epsilon por omega por I. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí sí tengo más ecuaciones. Tengo parte imaginaria y parte real. Por lo tanto, igualando partes reales y partes imaginarias, veamos lo que somos capaces de encontrar. Entonces, igualamos parte real e imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? La parte real me dice omega cuadrado es igual a la velocidad de la luz en el medio al cuadrado por K0 cuadrado menos gamma cuadrado. Es decir que este gamma va a corregir la relación de dispersión en K, sigue siendo el periodo del sistema, pero va a tener una parte imaginaria que va a hacer que se repare esta relación, se corrige, porque es igual. Y la parte imaginaria, que después interpretamos que lo que nos da por otro lado, nos dice que es 2 K0 gamma, ¿ok? Por la velocidad de la luz al cuadrado, más G partido por epsilon por omega igual a 0. Entonces, ¿de aquí qué puedo hacer? Bueno, de aquí espejo gamma. Gamma entonces me queda que vale menos G por omega partido por epsilon con un 2 K0 y la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es lo que me dice vale gamma. Obviamente la velocidad de la luz es grande, así que la conductividad, la frecuencia puede ser grande, pero en general
las frecuencias típicas que trabajamos, esto es un número pequeñito y una negativa. ¿Cómo interpreto ahora? Bueno, volvamos a la solución, tratar de interpretar y explicar qué es lo que está pasando en nuestra solución cuando incluimos que exista conductividad. Entonces, lo que nos dice es que la solución es esta está acá, la parte real de esto está acá, pero ahora acá tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Okay? La parte real va a seguir siendo la misma solución que conocemos toda la vida, porque nos queda acá. ¿Okay? Así que eso nos va a decir que la solución de campo eléctrico ahora va a ser simplemente E0, la parte real de eso que está ahí, en este caso un punto cerrado, el punto imaginario, nos va a quedar seno, pero ahora mismo, armónico de omega t menos K0, C. Se va a propagar sin problema con la misma solución que teníamos, la solución armónica. Pero ahora hay una componente de acá, que es gamma, que me queda, fíjense, dije que gamma vale I gamma, entonces me queda I por menos I, me queda entonces exponencial de gamma Z. Pero gamma vale menos que por omega partido por 2 epsilon K0 por la velocidad al cuadrado. Okay. Puedo obviamente simplificar. C, recuerden, 1 partido por epsilon 0, así que puedo escribirlo como mu. Si es que quieren, me queda más simple, por la función me queda así. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que la onda, en realidad, ¿qué significa esto? Me dice que, supongamos que hacia acá está el conductor y hacia acá está el conductor. Para que sea más fácil pensarlo. Me dice que coloquemos el eje horizontal. Imagínense que hacia acá que es cero el aire, por ejemplo, y hacia acá hay un metal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me está diciendo esta solución? Me dice que, ok, cuando es cero, tengo la propagación de siempre, así que si dibujo el campo eléctrico, entonces el campo eléctrico aquí va así perfectamente hasta acá. Pero cuando entra el conductor, inmediatamente le aparece una exponencial que hace que se amortigue el campo eléctrico, es decir, que empieza a decaer con esta longitud que está ahí. Entonces, si calculan la longitud así, ya hace el campo eléctrico ahora. ¿Okay? Si cada vez que hay un metal, en realidad la onda electromagnética penetra, una longitud de penetración. Entonces, esto está acá me da una escala característica. Tiene un L característico si ven que es el inverso que está ahí. Dice que, si quieren, yo puedo definir L, o lo voy a escribir así aquí además. Puedo escribir la solución, termino con esto. Puedo escribir la solución, simplemente como seno. La primera parte ya la entendemos bien. Es la segunda parte la que no entendemos bien. Es simplemente exponencial de menos z partido por una distancia característica L, que lo llamamos longitud de penetración. O piel, muchas veces llamamos piel también. ¿Okay? ¿Hasta dónde escapó o sea, cuando envío, por ejemplo, imagínense que fue un espejo. Uno dice, el rebote de la luz, no, igual penetra. Hay una longitud de penetración. La energía penetra, no se amortigua rápidamente. Ahora, cuando uno coloca números, o sea, coloca la conductividad, típicamente una longitud de alguna onda en el visible, por ejemplo, nanométrica, coloca la constante en un cero más o menos razonable, uno va a encontrar que típicamente, en este caso de esta acá, va a encontrar que simplemente este L típicamente es del orden de los micrómetros. Es el orden de los micrómetros y algo. Por aquí se puede hacer para entonces, ok, es del orden de típicamente esta longitud, cuando uno la calcula es 9 o 9,4 por 10 elevado a menos 5 centímetros. Es decir, que si uno lo aproxima a esto es del orden de un micrón. ¿Ok? Eso es típicamente la escala de cero. ¿Ok? O sea, nuestro ojo con nuestro microscopio, oigan, estamos por 20, 50, hasta esa escala llega, ahí no vemos más. Estamos diciendo que es una escala muy chiquita, se está hablando tomar un metro y dividirlo por 1.000.000. ¿Ok? Es muy pequeño. Entonces, si yo tomo un metal y lo adelgazo, lo llevo a la escala de un micrómetro, la luz pasará. O la luz puede penetrar.
Efectivamente, los metales, cuando son muy delgados, son transparentes. Puede ser. ¿Ok? Pero prefiero que sean muy. Así que no necesariamente son siempre, el alumno no puede analizar. El alumno trata de analizar, pero la longitud de penetración que tienen, digamos, de ellos, lo que hay de artículo acá, es demasiado en inverso. Tiene que ver con la resistividad. Va como si quieren, si va como 2 epsilon K0, la velocidad del medio, partido por la conductividad. Entonces, TN es muy pequeño. Esa es la razón por la cual típicamente no lo vemos. Pero efectivamente, la luz penetra, pero penetra casi nada. Después, entonces, inmediatamente, si ya no hay un recuerdo. Acá lo vemos. Y en la práctica, lo que vemos es que en esta zona de acá, lo que va a pasar es que va a empezar a mover las cargas. Y al mover las cargas, esto de cargas hace que aparezca una luz de reflejo, que es lo que vemos en realidad. Lo que vemos en realidad, cada vez que uno alumbra un metal, o el metal directamente, por ejemplo, como el que está ahí de la compañera, lo mira con su luz de plateado, lo que vemos es que la luz se refleja. ¿Okay? Hay luz que penetra y las ondas que se mueven se reflejan. ¿Sí? Y eso pasa, esa es la diferencia entre este y este metal. O sea, por ejemplo, el plástico, ese plástico tiene un G o no. Entonces, sí, es un mal conductor, pero es un conductor. No existe el grado perfecto, tiene un G. Por lo tanto, incluso en ese, si calculo bien con cuidado, sí tiene una longitud de penetración. Si hago cada vez más el plástico más gordo, la luz no lo muestra. ¿Okay? Y eso pasa, no sé, por ejemplo, en el agua, o por ejemplo, si le pasa agua empieza a bajar en profundidad, se pone cada vez más lo que dice, ¿no? La luz se está dispersando, etc. Eso no ocurre eso, sino que lo que está ocurriendo es que simplemente tiene una profundidad. Simplemente que es muy pequeña y hace que penetre. Entonces uno puede después calcular, no sé, 100 o 100 metros de oscuro. Pero es porque la luz está más oscura. ¿Okay? Es tan simple como eso. No es que no penetre luz, la luz entra, pero a medida que estoy cada vez más abajo, disminuye. ¿Sí? Cualquier material tiene G, tiene Epsilon, tiene luz, en algunos casos muy chiquito o es muy grande. Cuando es muy grande, lo llamamos conductor, y cuando no, lo llamamos muy grande. Pero es muy poquito. Así que llevar la onda se va Sí, lo mismo. O sea, en este caso, como vamos a la expresión anterior, nos dice, o sea, ¿qué es lo que estaría pasando? Ya sé, la luz me lleva esta energía, cuando uno coloca el número, la luz o sea, transmite energía, pero no es tanto lo que tiene. No es comparable a la fuerza de energía. Pero efectivamente, si tú calculas, y en este caso tienes que calcular, te das el volumen, te das esta distancia, por ejemplo, hasta acá, calculas qué transporte, y puedes darte cuenta cuánta energía se está perdiendo en esa zona. Y efectivamente el sol, por ejemplo, la luz, la radiación, no la luz visible, sobre todo es mucho más energético, la luz infrarroja, da mucho más calor. De hecho, nosotros sentimos mucho más calor por el infrarrojo que la luz y con la frecuencia. Y esa luz sí calienta, ¿verdad? Uno va, se va calentando un poco, y eso es como va transformando esa energía en el sol, a través de la luz, va transformando energía térmica. De hecho, nuestra fuente principal de energía térmica. Nuestra fuente principal de energía. ¿Cómo transformamos la energía electromagnética de la energía del sol? ¿Cómo se transforma nuestra energía corriente? Es fácil de explicarnos. Vientos, etc. La máquina, digamos, térmica del planeta se basa esencialmente en la radiación electromagnética y cómo se transforma en esta zona, como bien tú dices, en claramente cuando colocas en metal, se está calentando. De hecho, se está calentando. Pero hay mucho más calentamiento en la temperatura ambiente y la luz que está llegando. ¿Estamos bien? ¿Está claro todo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que le pasa a un metal. Entonces, notamos nuestra observación y le dejamos explicar. Muy bien, vamos a tener que partir un poco. Entonces, notamos esta observación. Entonces, lo primero que aprendemos es que una onda electromagnética se amortigua
Eso quiere decir que alguien puede decir, ¿qué significa amortiguar? Es que en realidad si uno mira esta expresión, es como que la amplitud está decayendo con el espacio. Eso es equivalente, aparte sería la parte que se propaga, pero es como decir que el E cero, la amplitud de la onda, entonces está decayendo con la distancia que está propagando. Entonces, por eso hablamos de se amortigua, una onda electromagnética se amortigua cuando se propaga al interior de un conductor. Y entonces, si se recuerdan entonces cosas que alguna vez les hablé de la jaula de Faraday, ¿se acuerdan eso que uno puede colocar? Si se cerrara en un metal, no atravesar la onda electromagnética. Eso es verdad hasta esta longitud. ¿Okay? Por eso colocamos metales, porque el G es muy grande, por lo tanto esta longitud es muy pequeña, por lo tanto con poca, digamos, con poco metal, lo queda bien aislado de onda electromagnética. Pero efectivamente, algo es. Entonces, si no tengo cuidado, puede ser suficiente para que penetre y pase onda. Entonces, por eso decidí bien el espesor de mi jaula de Faraday con cuidado. Entonces, eso ya nos dice bien cómo ocurre eso. Entonces, una onda electromagnética se amortigua cuando se propaga al interior de un conductor. Si quiere, eso es como decir que E0 se transforma ahora en E0 exponencial de menos Z de L, donde este L lo llamamos longitud de penetración. También se suele llamar piedra. Eso no. ¿Sí? Lo que pasa es que estás evitando, o sea, tienes que ver qué longitud de onda quieres eliminar. La malla, igual que lo que pasa, digamos, en el microondas, colocas una malla, lo que tú quieres es que, si yo, o sea, la malla tiene que ver con que, si la longitud de onda, que viene acá, es lambda es mayor, ya vemos esta taxa D, mayor o igual que D, para el sistema es un continuo. ¿Ok? Es como cuando tú te miras, y malla son datos. Entonces, estoy lleno de hoyos. Tú y yo. Ellos somos continuos. Todos somos de una malla. Somos una red cristalina. Nosotros estamos llenos de hoyos. Pero los hoyos que tenemos son anchos. Por lo tanto, si envías luz a escala de los nanómetros, que es la luz visible, es gigante. Entonces, las ondas de luz que enviamos son, o sea, las ondas de luz que están viendo esto son mucho más grandes que eso, y por lo tanto, a pesar que eso es poroso, lo ves como. Y así eso son extraños, pero toda nuestra vida, todo lo que nos rodea es poroso. La pared, metal, todo es poroso, pero anda a preguntarle a una persona en la calle, se para al paseo humano, para cualquier calle y pregúntale si piensa que la materia es contigua o la materia es porosa, está llena de aire. Te aseguro que van a ser otros que te van a creer que la materia en realidad es porosa. No hay más gente que piensa como Newton. Como Newton pensaría que si tomo, digamos, no sé, este pedazo de hoja, lo corto en dos, tengo hoja. Lo corto en dos, hoja. Y corto esto, hoja. Y corto esto, no. Corto esto, no. Corto esto, no. Y entonces Newton pensaría que puede hacer esto infinitas veces. Yo tengo una idea ferviente de este contigo. Entonces, si uno sigue cortando esto, hoja, nunca deja de ser hoja. Nosotros sabemos que cuando llega a escala cerca de lo más, a la escala, digamos, nanométrica, se da por hoja. Ya no, ya tiene un momento que corto un átomo y ya dejé de tener hoja. ¿Ves? Pero a nuestra escala, el continuo es una excelente. Y por lo tanto, lo mismo pasa a la luz. La luz no se da cuenta que eso es así. Y las ondas, muchas de las ondas que usamos, justamente las usamos en una escala que nos vea como un continuo, que no nos afecte, etc. Salvo el microondas, el teléfono, pues, un poco delicado. Usamos la escala de los centímetros de onda, y el uso excesivo sin poder acelerar. La exceso. No, la cantidad de gente no va a dar el teléfono pegado a la 5, mínimo, o se puede otro más barato. Pero también he estudiado eso, sobre todo con animales, colocaban teléfonos y generaban cáncer.
pero bien, o sea, muchas horas. Nada de salvo trabajo 8 horas al día, así. Pero también se los entonces son peligrosos. Quiero que tú no afecta, no, pero este microondas, y colocamos en microondas, si mira, queremos ver qué es lo que hay adentro, queremos mirar, no sé, si está calentando una sopa o algo así, quieres mirar lo que está adentro. Tenemos dos opciones, o lo hacemos metálico, no miras nada, o a la gente no le gusta eso, quiere saber lo que está pasando. ¿Okay? Pero tenemos que protegerlo, por lo tanto le colocamos esa malla que más o menos los protege de esa radiación, digamos, abundante. Por eso está hecho precisamente. O sea, cuando digo un conductor, o sea, es continuo en función de la longitud de la línea. Por eso, por ejemplo, la radiación, digamos, la radiación, tipo radiación gamma o cosas así, peligrosas, porque la longitud es muy pequeña y esa pues, puede penetrar sin problema, puede penetrar en nuestras células, etc. Pero eso la radiación es peligrosa, es tan pequeña y esa es la mejor la condición para una cosa continua, pero las cosas continuas que tenemos en átomos, y si es más pequeño de la escala de los átomos, no la vamos a buscar. Por eso cuando hay fisicismo, los después de la guerra entera. Realmente, vamos a hacer la explosión, sale radiación electromagnética. El fisicismo protege. Bueno, sería fácil, hago una jaula de Faraday y vivimos todos tranquilos. No tenemos el material para hacer esa jaula de Faraday. Entonces, lo único que se nos ocurre hacer es, bueno, ok, va a pasar la onda, pero se va a amortiguar. Entonces, lo que voy a hacer es que me meto en un lugar muy largo, o sea, que se amortigua lo más. Y eso es así. Por eso, funke, cosas así, lo único que hacemos es que no juega, y ojalá fuera, lo ideal sería que fuera hacer como fuente, no sé, un lugar que haya metales, sobre todo, sería muy importante, ¿sí? Yo creo que la radiación aunque sí, aquí, que pasa en dólares. Podemos decir que ahora y velocidad es difícil, digamos, evitar. De hecho, nos atraviesa todos los días. Y para estudiar, por ejemplo, cualquier cálculo lo va a acelerar por cero, cosas así, para poder, digamos, amortiguar lo que vamos a estudiar. Pero bueno, entonces esta longitud la ocupamos en muchas cosas que no estaría cotidiana. De hecho, cuando quieres variar algo, eso ¿sí? Para que, si yo, puedes preguntar cuánto quieres penetrar en su hueso o no. Porque tú quieres ver el tejido blando, el tejido duro, entonces uno tiene que calibrar eso con cuidado. O sea, esas máquinas están diseñadas para eso, pero se van descalibrando. Necesitamos un especialista que venga, lo mueva con cuidado, sistemáticamente lo tenga cuidado, que es radiar con algo de penetrar, que esta longitud sea pequeña, por ejemplo, y los muros, y en los vasos espaciales. Si uno juega con tanto tiempo, la vida completa. ¿Qué quería? Porque uno calienta algo en el microondas, o la onda hace que la molécula de agua se contraiga y se tiene calor. Él salía más, él sería dependiente como de la azul. Lo más adentro de la comida, no llegaría a la onda que hace que viven en la molécula de agua, ¿no? O sea, tú dices, porque hay cosas que no se está claro, la molécula calienta algo y sería claro, lo que vibra es pocas moléculas de agua, entonces la onda incluso puede atravesar el semifinal que existe, no excita la masa, que no se calienta, o sea, que no se calienta, o sea, entonces se ha colocado un plástico, o sea, así, ¿se calienta? Falló. ¿Por qué? porque por lo no hay plástico, no sé si está caliente. Ya que deberías invitar a más curso. Ahora que le estás enseñando. Muy bien. Pero sí, o sea, si no tiene agua, lo calienta. Primera cosa, pero primero calienta porque puede saltar. Entonces, si no hay agua, efectivamente la onda va a alcanzar un medio y se va a amortiguar. Por otro lado, también nos dicen no colocar metal. ¿Por qué? Porque no usa metal en el interior. No hay que meter cuchara, no hay que meter nada de metal. ¿Por qué? ¿Qué dirían ustedes ahí? ¿Por qué no funciona si coloco un metal ahí?
el desplazamiento se refleja. ¿Sí? Entonces, efectivamente, de hecho, se refleja. Si uno mira, usted empieza a aparecer el carga ahí. No sé si lo han hecho alguna vez. No, cuando vino que te parece el problema si le pega a la fuente, lo que el mayor quedado se puede quemar. Parece la misma energía puede volver a la fuente, se vuelve a la fuente, parece que vuelve a la después está en la fuente. No es más que eso. Pero uno puede colocar las fotos de esa chiquita, se diga siempre no, pero no, la estamos viendo. Ok. Entonces, muy bien. Ok, entonces nos falta un tema más, pero quizás no voy a alargar por el tiempo, pero sí les voy a usar lo que les voy a explicar. Entonces lo que voy a hacer es algo bien entretenido, solo que lo quiero anunciar, es para que sea valga la pena, es, primero que nada, hasta ahora solo he enseñado ondas que son planas, está bien, son ondas interesantes, de las ondas muy lejos, pero uno le gustaría saber qué pasa cuando, por ejemplo, uno tiene, por ejemplo, una carga que se mueve, y por eso siempre me gusta traer esto, porque pensaba que se va a explicar al fin de escribir la ecuación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Uno tiene una carga eléctrica y se mueve, entonces, ¿cómo se puede resolver? Entonces, para resolver esto, lo que yo voy a hacer es que, lo primero que nada, es que voy a escribir las ecuaciones de onda, esta vez no para los campos magnéticos ni eléctricos, sino para potencial. Y hay una estudia en el presente que tiene por un gauge apropiado para el campo vectorial A. Se llama gauge de Lorentz, que nos permite simplemente haciendo eso. Uno puede escribir la ecuación ahora para A, una vez que uno hace un pequeño truco matemático, uno puede transformar la ecuación para A de esta forma muy simple que ahora, con el signo como uno le gusta escribir, va a aparecer exactamente así. La ecuación para A queda igual que la que le hemos visto hasta ahora, pero aquí aparece J. Y la ecuación para, uno puede mostrar que al mismo tiempo uno puede hacer la ecuación para el potencial, las dos, uno puede mostrar cómo están incluso relacionadas. Si uno usa el gauge de Lorentz, se llama, uno puede entonces contar que satisface estas ecuaciones. Entonces las dos satisfacen ecuaciones de onda, tanto el potencial vectorial como el potencial escalar. Y la gracia del potencial escalar es una solución mucho más simple. Bueno, si lo quería resolver primero que nada, como ahora es un escalar y no un vector, ahora lo puedo resolver en 3 dimensiones y uno puede buscar, por ejemplo, que tengo ondas ahora que son de tipo esférico. Entonces, puedo calcularlas para el potencial de onda esférica. Puedo permitir encontrar onda esférica. Lo más bonito es que, si uno lo hace cuando esto es 0 y 0, pero si uno coloca fuentes, uno puede encontrar la solución final de este problema, que se llaman potenciales de... Yo lo coloqué acá, ¿sí? No sé si los coloqué. No los coloqué. Pero uno puede escribir la solución, se llama potencial de Rieger, que nos dice si algo me dice cómo somos una carga, cómo es el potencial. Es decir, si quieren, solo imagínense algo que me dice, no sé, tomo una carga y está haciendo un movimiento armónico. Y alguien me pregunta, ¿y cuál es el campo eléctrico que genera cuando tomo una carga y se mueve de una forma cualquiera? Cualquiera. Uno puede encontrar cualquiera sea el movimiento de la carga. Yo puedo mostrar que a partir de esta ecuación, se puede calcular, uno puede mostrar si una carga puntual o una densidad de carga, que simplemente la solución que uno encuentra para el potencial es simplemente, y eso lo que voy a calcular con cuidado, esta parte no lo voy a volver a iniciar el examen, es muy sofisticada, parte incluso que llamamos electrodinámica, pero es como la solución última que nos permite entender cómo funciona esto. Si no se van a ir a la casa, si nunca han sabido cómo funciona esto, por la lista de interés. Eso me parece un error garrafal. Entonces nos muestra que cuando teníamos una carga puntual nos quedaba así, era Q partido por 4pi, si quieren, cuando colocamos esto, partido por R, ¿cierto? Eso fue lo que aprendimos, digamos, cuando usamos el curso. De esta ecuación nos va a aprender que primero cambia es que Q es la función del tiempo, se escribe Q, simplemente así, Q menos, luego se escribe así. Va a ser una función, alguien me dice cómo se está moviendo la carga, y entonces esto me va a quedar así como, bueno, para que me entiendan de la propiedad, me queda la función de la carga menos la posición partida por la velocidad. Y uno muestra que esto es solución de problema. Vamos a mostrarles que simplemente es como se mueve la carga, está retardado, es como el campo electromagnético. Yo puedo encontrar lo mismo para el potencial A,
Y por lo tanto, con eso, entonces, uno va a ejecutar como son todas las soluciones. Para saber muy bonito, muy simple, cómo se puede resolver el problema. Pero tengo que llegar a tener mostrarles de dónde viene esta ecuación y cómo se resuelve. Eso va a ser online. Sí, eso lo voy a hacer mañana y ya con eso sí terminamos. Esta parte acaba de ver una colaboración. Pero aparte de una armónica, sí, va a quedar como esa parte, eso me parece mucho. Los puntos son de 40 casi por día. Eso hace normal. Es como una carga así funciona, o esto está acá, esencialmente lo que hace es que tienes una carga moviéndose simplemente entre dos potenciales, se mueve por la colisión con los átomos, se mueve de forma random, no hace una cosa muy complicada, y ese movimiento que genera ondas electromagnéticas que uno puede calcular. Si yo conozco el movimiento de la carga, puedo calcular exactamente cuál es la onda de esa cosa. Y eso es bueno. Eso explica lo primero. Porque lo que yo no veo la carga moverse, pero sí veo la luz. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Que no es nada más interesante. Vamos a ver. ¿Ok? Muy bien, entonces, si os parece bien, saben lo que tienen que hacer el examen. Recuerden que no tienen que buscar el examen. Y si lo quieren dar, obviamente, de parte de uno, que lo que más llama. La próxima que es bastante nuevo. Y la próxima semana. Va a haber mucho tiempo. Entonces, ¿tiene alguna duda o pregunta? Ya nos vamos. Sí, va a ser que el mismo que encontraba sobre un personaje bueno. Ese es un bien. De manera más grabado, si tiene problema. Ahí es muy bien. Pues, no, así la cambio para hacer sí, a ver, digamos, vamos a hacer toda la próxima semana o de la misma forma, ¿va? Lo mismo en el pero ojalá eso, lo que pasa es que tengo una pregunta, tenía para que sea lo antes posible, para que sea muy cerca, entonces, a ver, si vale la pena la mencionar, a veces es la pena. ¿Esa es la pregunta, no? ¿Está bien? Bueno, vamos a decir.